Hemos estado avanzando y repasando doctrinas fundamentales para ser efectivos en el compartir a Cristo, o lo que llamamos evangelizar. Amén. Y determinamos, conforme a las Escrituras, que nuestro foco está en hacer discípulos. Hacer discípulos que vean en nosotros la manifestación de la vida eterna que nos ofrece el Padre a todos los que somos de la fe de Jesús. Jesús vino a establecer un reino por medio de su cuerpo y su iglesia. Amén. Cada uno de estos tópicos lo hemos tratado en profundidad. Si no ha estado en todos los sermones, lo invito a que vaya al canal YouTube y se ponga al día. Amén. Ahora bien, es importante que comprendamos bien cuál es el poder del reino y dónde radica este poder. Establecí yo la semana pasada de que en este reino había autoridad y también poder. Pero ¿cómo accedemos a este poder? Porque también establecimos la última vez que prediqué sobre esto, que si no encontraban el poder de Dios en nosotros, lo iban a ir a buscar a otra parte. Si las personas no encuentran el poder para sanar en nosotros, van a ir al doctor, van a ir al reiki, van a ir al curandero, al brujo, van a ir a la señora que vende las hierbas. Esta semana entré a comprar alguicida para la piscina y en una estantería a esta altura había un ídolo de estos indios con cara de elefante y manos. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice el nombre, Manish, Manush, Shambul, algo así indio. Y yo le digo, ¿y por qué lo tiene usted? ¿Es usted hindú? Y me dice, no, pero me dijeron que era bueno para las vibras, que espantaba a los malos espíritus. Oiga, pero le dije, ¿sabe qué? Es una tontera. Usted tiene que alinearse con Dios, usted tiene que creer en Jesucristo. Ah, sí, mi papá era evangélico y mi mamá era católica. Pero ¿por qué tener eso si tú tienes un trasfondo en el cual se te enseñaba a orar a Dios y a conocer a Jesucristo? Ah, que me dijeron así por si acaso. No, yo también creo en Dios, también me encomiendo a Él. Pero es que Jesucristo no es la presa de la cazuela. Una de las cosas que dice Dios, yo soy Dios celoso. Dios no cela. Dios no quiere que andemos en la Santa Teresita, en el sanguchito, en el ídolo chino, indio, japonés, no sé. Él quiere exclusividad. Él quiere que solo confiemos en Él y lo adoremos a Él. Yo he evangelizado indios y ellos tienen millones de dioses. Pero, y sabe que lo invité a comer y me dijo, no puedo comer de esto porque los días martes no como pollo. ¿Por qué? Porque lo hago por mi Dios no sé cuánto. Oye, pero si tú creíste en Jesucristo y Él es el Dios sobre todo Dios, tú ya no tienes que seguir a otro Dios para tratar de explicárselo de alguna otra manera. Eres libre de eso. Ah, ¿tú se puede comer pollo? Sí, y se sirvió todo el pollo que quiso. Tú no necesitas confiar en esto. Esto está muerto, es de yeso. Por otra parte, es idolatría. Vas a traer más influencias demoníacas sobre tu local que lo que vas a ahuyentar. Me dijo, tiene toda la razón. Me voy a deshacer de eso. Voy a ir a comprar cloro esta semana, vamos a ver si lo sacó de allí. Pero, hermanos, la gente anda buscando el poder de Dios. La gente anda buscando la bendición de Dios. La gente anda buscando la benevolencia de Dios. La gente anda buscando a Dios. Y nosotros tenemos que poder presentarlo de una manera que sea creíble. Y las señales y prodigios vienen a confirmar lo que creemos. Una vida transformada, una vida radicalmente distinta, una vida llena de la vida de Dios, da mejor testimonio que muchas palabras. Si recurren a ti los enfermos y los enfermos sanan, ¿sabes qué? Eso va a dar testimonio. Y va a dar mejor testimonio que muchas palabras tuyas.
¿Sabes por qué? Porque hay muchos charlatanes por todos lados. Pero cuando ven el poder de Dios, es innegable. Cuando hemos visto aquí que las piernas crecen, es innegable. Lo hemos grabado y vemos la pierna crecer. Yo he visto niños crecer de estatura delante de los ojos de las personas. Hemos visto gente que no camina en años, caminar erguidos. Hemos visto gente sanar por el poder de Dios. Y eso es innegable. Somos proveedores de pruebas de que Dios existe y que Jesucristo está vivo. Y tenemos que probarle al mundo. Le debemos esto al mundo. Le debemos al mundo probar que Jesucristo está vivo. Pero no hay manera de probarlo solo con palabras. Por eso el Señor ha dado dones. Y los dones son para testimonio del incrédulo. Son para testimonio del que no cree en Jesucristo. Ah, ¿tú no crees? Mira, tú estás enfermo, permíteme orar por ti. Yo te voy a mostrar lo que mi Dios hace. Dese cuenta ustedes, en la Biblia no aparecen milagros que Jesús haya hecho sobre los apóstoles, sino que Jesús hacía los milagros a los incrédulos. Y ellos venían a creer por los milagros que Jesús había hecho. La Biblia dice que Jesús confirma su palabra mediante milagros, prodigios y señales. Hay un poder de Dios disponible para ser testigos. Jesucristo mismo dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos. Este poder es necesario para ser testigos. Oiga, cuán importante es este tema. Con esto estoy cerrando el tema de evangelismo. Esto es importante. Esto va a cambiar tu vida. Esto va a volver entretenido el asunto. Te van a andar dando ganas de ponerle la mano encima a la gente. Yo cuando empecé a manifestar el poder de Dios por medio de mis manos, ¿sabe qué? Andaba buscando a quien chantarle la mano en la cabeza y decir: recibe, aleluya. Me recuerdo que en la primera semana fueron 60 los bautizados en el Espíritu. Era una cosa así: ah, ¿tú crees en el Señor? Ven, recíbelo. Estaba yo envuelto en un medio religioso, nadie hablaba en lenguas. ¿Sabe qué? Para mí fue maravilloso. Estaba yendo en ese entonces a la cárcel de jóvenes. Y en la cárcel de jóvenes tenía grupos grandes, tenía hasta 100 y tantos discípulos. Y ministraba la palabra y después ministraba las señales y prodigios. Y todos los jóvenes tiraban al suelo por todos lados, hablando en lengua. Y entraban los guardias y decían: ¿qué pasó aquí? ¿Qué les hizo? Me gritaban. El poder de Dios los ha tocado. Y sus vidas comenzaron a ser transformadas. Y los jóvenes dejaron de cortarse, dejaron las adicciones. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo, no? El poder de Dios es para bendición. Tenemos que acceder a este poder. Pero este poder, como les voy a mostrar el día de hoy, se desprende de su mensaje. Amén. Miren, vamos por favor a 1 Corintios 1, 17. 1 Corintios 1, 17 dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Entiéndanlo bien, el mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Si yo tuviese que resumir el mensaje de la cruz, ¿sabe qué? En 2 palabras, el mensaje de la cruz es amor incondicional. Y como vamos a ver el día de hoy, el amor incondicional es la gracia de Dios. Y de la gracia de Dios proviene todo el poder. Mira lo que dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuevamente, Pablo en otra carta, ahora a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder. Entonces, ¿dónde está el poder? En el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Dios nos ama incondicionalmente. No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuán grande pienses tú que sea tu pecado. Eso no hace variar el amor de Dios sobre tu vida. Porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta o se revela o se muestra a la luz por fe y para fe. Entonces tenemos que predicar este evangelio de poder. Y tenemos que confiar que al compartir la gracia, que al compartir el mensaje del amor incondicional de Dios, van a haber manifestaciones de poder. Ese era el estilo de Pablo. Miren, en 1 Corintios 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, o el mensaje de Dios, o el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dicen los historiadores que Pablo era un individuo de complexión pusilánime. Era un individuo pequeñito, de piernas arqueadas, que no hablaba muy bien. Si bien era muy docto, porque era fariseo de fariseos, un hombre muy entrenado en la ley, no hablaba como Apolos. Entonces era despreciable para muchos. Y dice claramente aquí: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y está hablando de sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, la expresión máxima del amor incondicional de Dios. Es Dios crucificado por nosotros. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En el fondo, en la versión popular moderna diría: y no fui a venderles la pomada. Amén. No fue con palabras persuasivas. No traté de convencerlos o acomodarles la verdad, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Fue con qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo vino y habló y entregó un mensaje así pequeñito, chiquitito, no con mucha sabiduría humana, sin persuasión. Pero ¿qué pasó después del mensaje? Vinieron demostraciones del Espíritu. Vinieron demostraciones de poder. Amén. ¿De dónde se desprendían estas demostraciones de poder? Del mensaje, del evangelio. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No está diciendo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de Dios, sino que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, o en mis humanas capacidades, o en mi elocuencia, o en mi habilidad para persuadirlos, sino en el poder de Dios. El poder, hermanos, emana del mensaje. Y quiero mostrarles un ejemplo. Vamos por favor a Hebreos 14. Perdón, Hechos 14. Aquí tenemos la historia de un hombre lisiado de nacimiento. Hechos
14. Esto es muy entretenido, coloque bien atención. Amén. Y si tiene su Biblia, ábrala, porque lo voy a hacer pasearse por la Biblia. Y usted va a adquirir una visión panorámica de lo que yo estoy hablando. Dice así, versículo 8, Hechos 14, versículo 8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Amén. ¿Cuándo había andado? Jamás. Aquí el escritor Lucas está siendo súper específico. Dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, era un tipo deforme, ¿cierto? Imposibilitado de los pies, no podía pisar, no podía pararse, jamás había andado. Amén. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué aconteció? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué aconteció? Pablo, después de haber compartido el mensaje, vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Probablemente vio en sus ojos lágrimas, vio la luz de Dios reflejada en su rostro, vio el gozo que la palabra le estaba impartiendo. ¿Sabe que cuando una persona está creyendo se le nota en el rostro? Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, ¿cuál fue el mensaje? Porque aquí no tenemos el mensaje. Simplemente sabemos que oyó hablar a Pablo, ¿cierto? Y dice, y oyó hablar a Pablo. Amén. Pero, ¿saben qué? El mensaje que Pablo entregó probablemente está en el capítulo 13, un poquito antes. Mire, vamos, venga conmigo. Vamos, por favor, a Hechos 13:13. La última vez que hablé de agradecidos, de la serie esta de ser agradecidos, ¿se recuerda? Hablé de las instrucciones que había entregado el Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía, por medio de las cuales enviaron a Bernabé y a Saulo a cumplir con la obra que Dios tenía preparada para ellos. Allí comenzó el apostolado del apóstol Pablo y del apóstol Bernabé. Amén. Y Pablo y Bernabé salieron de Antioquía y se fueron a Pisidia. Amén. Bueno, estuvieron en Chipre y después estuvieron en Pisidia. Vamos al versículo 13. Dice, voy a leer un poco para que se contextualicen en el mensaje. Pero es importante que leamos esta porción bíblica. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. O sea, fue a visitar a los pánfilos. Muy bien. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan es Marco, quien escribió posteriormente el Evangelio de San Marcos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: entendamos por favor de que estaba en una sinagoga y el mensaje tenía que ser apto para los judíos, ¿ok? Por eso el contexto en el cual, por eso la forma en que lo entrega. Y por favor veamos, lo dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces su mensaje comenzó con el pueblo en esclavitud en Egipto. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Wow, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, la tierra prometida. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, aleluya, por Salvador a Israel. Entonces, partió en Egipto y ya llegó a Jesús. ¿Cuánto me demoraron en leer esto? ¿2 minutos? Ok. En 2 minutos pasó desde Egipto hasta Jesús. ¿Ok? Aleluya. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, refiriéndose a Jesucristo. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies, refiriéndose a Jesús. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Por eso yo digo que Satanás es tonto espiritualmente. ¿Ok? Que tiene un déficit de inteligencia espiritual. Porque él conocía las Escrituras. Cuando tentó a Jesús, lo tentó con las Escrituras. ¿Cierto? Pero mira lo que está diciendo aquí. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo conocieron los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, sino que cumplieron las palabras al condenarle. O sea, si Satanás tuviese entendimiento espiritual, se hubiese dado cuenta que lo que estaba logrando por medio del pueblo de Israel, por medio de los gobernantes de Jerusalén, era cumplir las Escrituras. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, aleluya, le levantó de los muertos. Cristo vive, hermanos. Amén. Aleluya. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y de esto han dado testimonio hasta historiadores judíos. Estoy hablando de gente que no es cristiana. Tenemos el caso de Flavio Josefo. Amén. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a haber corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Coloquen atención. Sabed pues esto, varones
hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Coloca ese versículo, hijo. Sabed pues esto, varones. Aquí está llegando al punto culmine de todo su mensaje. Otra versión dice, versículo 38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de pecados. Este es el mensaje central de todo este sermón de Pablo, de toda esta exhortación. Por medio de Él os es anunciado el perdón de pecados. Oiga, esto está un capítulo antes del sermón que escuchó el lisiado aquí en Listra. Saliendo de aquí, se fueron hacia este otro lugar. Estuvieron en Iconio y después se fueron a Listra. ¿Entiende usted? Sabed pues esto, hermanos, varones, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados. Esto tiene que haber escuchado este individuo. Esto tiene que haber escuchado el cojo. ¿Sabe por qué se creía que las personas eran cojas, lisiadas o estaban enfermas? Porque podían haber tenido una vida pasada y tenían que pagar en la presente, lo que algunos llaman karma. Y por otro lado también estaban lo que otros creían, que los hijos tenían que pagar por los pecados de los padres. ¿Entiende lo que yo le estoy hablando, no? Entonces, miren, ¿sabe qué? Usted está escuchando y usted está siendo libre. Hermanos, ese cojo lisiado escuchó de que había perdón de pecados, de que Dios no estaba enojado con él, ni con sus padres, de que Dios no le estaba tomando en cuenta los pecados. El mensaje de la gracia es este, hermanos, que Dios no te está tomando en cuenta los pecados. Y mira, avancemos un poquito. ...43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios. Perseveren en esto. Perseveren en creer que sus pecados les han sido perdonados. Pierdan la conciencia de pecado y crean el día de hoy que son justos. Pierdan esa creencia de que son pecadores y crean el día de hoy de que son santos. Perseveren en estas cosas. Esto les permitirá caminar en santidad y justicia. Manténganse en esta revelación. No permitan que el diablo les condene. No permitan que su pasado les condene. Lo pasado quedó en el pasado. El Señor te ha perdonado. Y gloria a Dios que no solamente perdonó tu pasado, sino que perdonó tu pasado, tu presente y tu futuro. Aleluya. Si tú asientas tu corazón sobre esta verdad, ¿sabes qué? Vas a acercarte continuamente al Padre sin miedo, sin temor, sin expectación de castigo, porque el castigo ha caído sobre el Hijo.
No importa lo que hayas hecho en tu pasado. Es más, si caíste ayer, no importa. Dios te lo perdonó ya. Cuando creíste en Él y te arrepentiste de tu vana manera de vivir, Dios ya te lo perdonó. Sabes que al conocer y entender esto, tú vas a caminar más en santidad y justicia por amor que por obligación. La Biblia dice claramente que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y no es que unos hayan cometido más pecados que otros, hermanos, ¿saben qué? Estábamos todos muertos en delitos y pecados. Lo que pasa es que en la medida que vas conociendo la tremenda dimensión de la gracia, vas comprendiendo cuánto se te ha perdonado. Por lo cual, mientras más conozcas la gracia del Señor Jesucristo, más le vas a amar. Y menos vas a querer vivir en pecado. Y lo vas a hacer por amor, no por religión, no por obligación, no porque en mi iglesia me dijeron que los viernes no comemos carne, o hay que ir a la iglesia vestido de falda larga y con moño. Dios no te va a amar por eso. Entonces, como se pueden darse cuenta, Pablo anunció el perdón de pecados. Y no solo eso, les dijo, perseveren en la gracia. Amén. Y mire lo que acontece. Versículo 49 de ese mismo capítulo dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor, la palabra de gracia, se difundía por toda aquella provincia. Y el versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe qué? No hay mayor gozo que perder la condenación. Perder la expectación de un juicio y un castigo. No hay castigo, no hay condenación. Pero pastor, usted no sabe lo que yo hice. No importa lo que tú hiciste. No me importa lo que tú hiciste, porque yo sé lo que hizo Jesucristo por ti. ¿Y sabes qué? Lo que Él hizo es suficiente para perdonar cualquier pecado. El día de hoy nadie se va al infierno por matar, robar, mentir, fornicar, adulterar. La única razón por la cual la gente se va al infierno es por no tener a Jesucristo como Señor y Salvador, por no recibir el perdón de pecados, por no reconocer la gracia y exaltar la gracia del Señor Jesucristo. Avancemos un poquito más, mire. Antes del milagro, ahora los voy a posicionar justo antes del milagro. 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿A qué daba testimonio? A la palabra de su gracia. Aleluya. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Cuál es la palabra de su gracia? Dios no te está tomando en cuenta tus pecados. Él ha ofrecido el perdón de pecados para todos los que son de la fe de Jesucristo. Si usted comienza a compartir la palabra de su gracia, va a haber más milagros que nunca antes. Para eso nos ha llamado el Señor, para reconciliar al mundo consigo mismo. El mensaje de Dios no está enojado contigo, ¿sabe qué? Está lleno de poder. Dios no está enojado contigo por lo que tú has hecho.
El velo fue rasgado desde el techo hasta el suelo. Hay un libre acceso. ¿Sabes qué representa el velo? Representa tu pecado. Esto hizo el Señor Jesucristo con el velo. Esa era la lista de decretos que estaban en tu contra. Representa los 10 mandamientos. Hizo esto. Ya no hay más decretos en tu contra. Y de eso habla Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Mira, el diablo, ¿sabes qué tenía? Un listado. Y decía: la Mariel le hizo esto. Oh, la Mariel le hizo esto otro. Mira lo que hizo la Mariel y la tengo. Todo esto son los decretos. Y se desplegaba un rollo, así seguía para allá el rollo. Todos los decretos el diablo los tenía anotados. ¿Sabe a qué hace referencia esta acta de decretos? Esta acta de decretos se colocaba en las cárceles, en las puertas de cada celda. Así como a los enfermos se le coloca la ficha médica a los pies. Ok, en las cárceles se lo colocaba en la reja el motivo por el cual estaban allí. Esa era el acta de decretos que los tenía encarcelados. Pero ¿sabes lo que hizo el Señor Jesucristo? Fue hasta el lugar donde tú estabas encarcelado, tomó esa acta de decretos, la tomó y la llevó a la cruz del Calvario y la clavó allí y dijo: cancelado está. He puesto en libertad a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es nuestro mensaje? La puerta de la cárcel está abierta. ¿Qué haces allí? Jesucristo abrió tu cárcel. Sal de ese lugar. Tus pecados han sido perdonados. Acércate libremente al Padre. El pecado ya no es más problema. Hay algunos que predican que Dios te da una nueva oportunidad, que Dios te perdonó los pecados pasados y que te da un nuevo libro para que escribas buenas cosas. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema de esa doctrina? Que no pasó ni un día y ya echaste a perder el libro de nuevo. ¿Sí o no? Estaríamos perdidos el siguiente día. ¿Quién se mantuvo en santidad absoluta la primera semana? Nadie. Recibimos al Señor y no alcanzamos a salir de ahí, ya dudamos, ya es pecado eso. Ya la echamos a perder al tiro. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Es más, mira lo que dice Hebreos 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga, cuando usted creyó en Jesucristo, Jesucristo le hizo perfecto para siempre. Diga usted conmigo: Jesucristo me hizo perfecto para siempre. Diga conmigo: perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la verdad. Por eso que los discípulos estaban llenos de gozo. ¡Aleluya! Este es un mensaje por el cual debemos gozarnos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Estas son buenas noticias. Eso significa evangelio. Romanos agrega, dice acá: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Él ha pasado por alto los pecados. 2 Corintios 5:19 dice: no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios no te está tomando en cuenta tus pecados. Dios no está tomando en cuenta tus transgresiones. Dios se ha acercado a ti en la persona de Jesucristo, pasando por alto tus pecados.
y se ofreció como sacrificio vivo, para que por medio de esta ofrenda tú fueses hecho perfecto, sin mancha ni arruga, en el momento de creer en quien justifica, en el Señor Jesucristo. Con una sola ofrenda te hizo perfecto. Te perdonó todos los pecados. Mire, esto lo dice la palabra. Y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escúcheme bien. La palabra de Dios dice todos los pecados, perdonándoles todos los pecados. Ay, pero pastor, ¿y si yo no me arrepiento de un pecado que cometí ayer? Bueno, discúlpame, la doctrina es del arrepentimiento. Tú te arrepientes una sola vez, para siempre. Después lo que viene es una renovación del entendimiento. Y eso también se llama arrepentimiento. Es una nueva manera de pensar. Pero no es el arrepentimiento de los pecados, sino que de la manera de pensar. He estado pensando mal de mí mismo, soy mejor que esto. ¿Y qué estás haciendo tú allí? Estoy confesando. ¿Y qué es confesar? Es decir lo que Dios dice sobre un tema. Es ponerse de acuerdo con Dios. Eso es confesar. Porque si Dios te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, si yo cometo un pecado el día de hoy, ¿qué sentido decir, Señor, me arrepiento de este pecado? ¿Va? ¿No te habías arrepentido antes? Podemos confesar. Y en el fondo, al confesar, ¿qué estamos haciendo? Dios dice esto sobre lo que yo hice. Y yo me alineo con lo que tú dices, Señor. No voy en contra de lo que tú dices. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sabe qué, hermanos? He estado meditando bien en esto. Y el diablo no tiene derecho sobre nosotros. Porque si el diablo si Jesucristo canceló los decretos que habían en nuestra contra, el diablo no tiene decreto contra nosotros. Y si no tiene decreto en contra de nosotros, no tiene derecho en contra de nosotros. Entonces, cada acción del diablo sobre nuestras vidas es sin derecho. ¿Y dónde está el problema? Dirá usted. En su conciencia. Tu conciencia de pecado le permite al diablo obrar en tu vida. Fue la conciencia de pecado la que tocó Pablo con su mensaje en la vida del lisiado. Y el lisiado vino a tener conciencia de justicia. Y el diablo tuvo que soltarlo. ¿Me entiende? Gran parte de los problemas que han tenido en sus vidas tienen relación con la conciencia. La conciencia puede destruirte. Y Jesucristo vino a lavar nuestra conciencia. Una vez, para siempre. Este mensaje está lleno de poder. Ahora mismo pueden haber todas las demostraciones de poder que pueda necesitar el pueblo de Dios. Usted puede recibir su milagro.